Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a aprender la diferencia entre la preposición a y en. En lo usamos para hablar del lugar en el que estamos o hacemos algo. Y a lo usamos para hablar del destino, del lugar al que vamos. A siempre indica desplazamiento y en siempre indica permanencia. Por ejemplo, esta noche me quedo en casa o estamos en París. Ahora mismo estamos en París. En también se usa para decir el medio de transporte en el que vamos. Por ejemplo, voy al trabajo en autobús. Os he dicho que en indica permanencia. Y es verdad que cuando dices yo voy en autobús, parece que nos estamos moviendo. Pero imaginaos que estoy en el autobús. Dentro es un lugar y el autobús es el que se mueve. Sin embargo, diría voy al trabajo porque es desplazamiento. Voy al trabajo en autobús, dentro del autobús, en permanencia, a dirección. Ejemplos de la preposición a indicando dirección. Vamos al extranjero todos los años. Volamos a Nueva York el domingo que viene. Iremos a casa de mis padres el domingo. Ahora que ya hemos visto la diferencia principal entre en y a, vamos a ver usos de en y usos de a. Además de permanencia, en también se usa para hablar de futuro. Por ejemplo, en 2 semanas me iré a la playa. La preposición en seguida de un periodo de tiempo indica en qué momento del futuro ocurrirá algo. En también se puede utilizar con los idiomas, con las lenguas. Por ejemplo, ahora estoy hablando en español. También para los meses del año, las estaciones y los años. Por ejemplo, estamos en febrero, estamos en invierno o estamos en el 2021. Podéis pensar que esto también es permanencia, porque es ahora donde estoy, en febrero, en 2021, y a también tiene otros usos aparte del de dirección. El primero es para indicar cantidades, distancias. Por ejemplo, el campo de fútbol está a 5 kilómetros de mi casa. También cada vez que usemos alguna unidad de medida. Por ejemplo, iba conduciendo a 120 kilómetros por hora. O el ayuntamiento está a 5 minutos andando de mi casa. La preposición a también se usa para indicar direcciones, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda. Para llegar al campo de fútbol hay que girar a la derecha. También para las horas. Por ejemplo, los jugadores quedaron allí a las 6. Otro uso es con el verbo jugar. Por ejemplo, ellos querían jugar al fútbol. Jugar al baloncesto, jugar al Monopoly. También usamos a con algunas expresiones como poco a poco o paso a paso. Por ejemplo, primero llegaron los capitanes. Poco a poco fueron llegando el resto de jugadores. La preposición a también aparece en el futuro próximo. Ir a más infinitivo. Por ejemplo, ellos iban a jugar un partido muy emocionante. Para decir al lado, también usamos a más el, al lado, next to. Al lado del campo de fútbol había mucha gente animando. La preposición a también puede indicar cómo se hace algo. Por ejemplo, la afición animaba a gritos o ellos se besaron a escondidas. Por último, la preposición a también se usa para introducir el complemento indirecto y el complemento directo de persona. Por ejemplo, cuando el partido terminó, dieron el trofeo a los ganadores. Voy a repetir un ejemplo de cada uso de la preposición a. Y ya veréis que entre todos los ejemplos se crea una historia. El campo de fútbol estaba a 5 kilómetros
de mi casa. Para llegar tienes que girar a la derecha. Los dos equipos quedaron allí a las 6. Querían jugar al fútbol. Primero llegaron los capitanes. Poco a poco llegó el resto de jugadores. Iban a jugar un partido muy emocionante. Al lado del campo de fútbol había mucha gente animando. La gente animaba a gritos. Cuando el partido terminó, dieron el trofeo a los ganadores. Te propongo que te aprendas estos ejemplos como si fuera una historia y así vayas interiorizando poco a poco cuando usamos la preposición a. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado, suscribíos y decidme qué otros temas os gustaría que tratase. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.